Pero hace una semana hablamos acerca de Caleb, cómo él sí pasó el desierto, él sí sobrevivió a los 40 años de desierto de Israel, siendo que en realidad todo el pueblo mayor de edad murieron, excepto Josué y Caleb, porque Dios vio en ellos desde mucho antes de que fuera demostrada su fidelidad. Y se los platicaba hace 8 días, la fidelidad se profetizó 45 años antes, pero se reflejó después. Y hoy es el último domingo de junio y con este domingo acabamos la mitad del 2022. Y pues hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿no creen? Dios ha sido bueno a pesar de las circunstancias, año de retos, de complicaciones, de dificultades, también de golpes duros, que también predicamos meses atrás, que Dios te lleve de victoria en victoria, no quiere decir que no recibas ni un golpe, ¿no? Que salgas ileso. A veces hay dolor, a veces hay azotes, a veces hay sangre. Hemos predicado de eso a lo largo del año, porque creemos que Dios ha entregado una tierra a esta iglesia, una promesa, y hemos hablado que tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus compañeros, tus amigos, tu crecimiento personal, todo lo que tú haces va a ser entregado por Dios a ti de manera próspera, que fluya leche y miel, como dice la Biblia. Eso hace referencia a que todo sale bien, a que hay abundancia y prosperidad, pero esa tierra que está prometida para esta iglesia, que incluye Querétaro, nuestra comunidad, nuestra nación o más, esa predicábamos desde el principio, enero, febrero, que hay que tomarla, hay que arrebatarla. Y entonces Josué, cuando llega a cruzar el Jordán, dice, esta es la tierra que el Señor nos dio por herencia, y la toma a trancazos, ya lo hemos visto, hace guerra, hacen conquista, con espada, con escudo, a matanza, no había de otra en esa época, cómo conquistar un país hasta la fecha, ¿no? Bueno, hoy en día hay cosas más sutiles, pero luego veíamos que Caleb, después de todo eso, él recibe una tierra que Dios le prometió. Y nosotros, yo les decía, hace una semana también empezamos a recibir bendiciones de Dios y peleamos las batallas y peleamos las guerras que Dios nos permite ahora sí que vivir en nuestra vida, y vamos teniendo victorias, vamos conociendo el plan de Dios. Por eso tú y yo estamos aquí el día de hoy, porque seguramente has ido conociendo un poco más el corazón de Dios y su propósito en tu vida. Cada que pasa un domingo más, un día más, o un estudio en tu casa, vas conociendo más al Señor. Y lo hemos hecho aquí, hemos buscado la dirección de Dios. Que el Espíritu Santo sea siempre el que nos lleve, el que nos guíe, el que se mueva con poder a través de esta iglesia. Y así es, yo sé que así es en esta iglesia. El Espíritu Santo es quien nos guía, Dios es el que trae dirección, y Él trae una promesa para ti que yo les decía hace una semana, a veces no se cumple, muchas veces no se cumple rápido, es cuestión de tiempo, mucho tiempo. Hablábamos de años, hablábamos de Caleb que esperó 45 años, y hablábamos de que aún después de 45 años no se le entregó en charola de plata, sino que tuvo que pelear para recibir la promesa de Dios. Y yo creo que esta iglesia cree en la palabra de Dios, creemos en su promesa y vamos a tomar la tierra. Amén. Vamos a pelear. Sin sangre no hay victoria, Sin sangre no hay redención, sin sangre no hay salvación. La Biblia lo dice, así que hay que pelear. Pero creemos en las palabras que Dios nos deja aquí en la Biblia. Amén. ¿Sí lo creen? Bueno, entonces repite después de mí: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Jueces capítulo 2, versículo 20 al 23. Nada más vamos a leer estos 4 versículos por ahora, pero esto es lo que pasa despuesito de que ya empezamos a recibir las promesas de Dios en esta iglesia. Dice así Jueces 2, 20 al 23. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo:
puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba. Repitan conmigo, a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Palabra de Dios dura en ese momento, pero hemos visto la gloria de Dios y conocemos sus mandamientos. En esta iglesia predicamos la Biblia y conocemos sus promesas, su palabra, conocemos sus advertencias, ¿no? Escuchamos su consejo de Dios a través de la Biblia, lo escuchamos. Y aún así, que repetidamente estamos aquí, estamos estudiando la Biblia en casa también, un grupo familiar, una célula, o pones una prédica entre semana por ahí para reescuchar lo que escuchaste aquí el domingo o alguna otra. Y aún así a veces nos olvidamos de adorar al único Dios verdadero. Y comenzamos, o a veces la gente comienza a inclinarse a otros dioses. Y alguna vez prediqué de esto, de que no hace mucho, de que Dios va a hacer una clara distinción, lo dice Jesús en Mateo 25, entre las ovejas y las cabras. Yo lo prediqué hace como un mes, 2 meses, no sé. Y el rebaño del Señor será tomado y los que no son del rebaño del Señor serán echados al lago de fuego, al infierno. La Biblia dice una gran distinción acerca de eso. Yo he predicado de eso, la Biblia lo dice. Es más, tú lo sabes sin que yo te lo diga. Lo sabemos. Pero esta palabra es para el pueblo de Dios, nosotros, tú y yo. Y cuando aquí dice la Biblia que el pueblo de Dios se inclina a otros dioses, tú y yo tenemos que poner atención acerca de nosotros como cristianos, como ya hijos de Dios, que a pesar de que conocemos sus mandamientos, su consejo, su palabra, sus promesas, conocemos el final que habrá en los últimos tiempos, a pesar de eso a veces no adoramos solamente a un Dios. A veces adoramos, aparte de a Jehová, Dios, el Señor Dios Todopoderoso, Soberano, aparte, porque el pueblo de Israel no dejó de adorar a Dios, ni de predicar la ley de Moisés. Solo que también adoraron otros dioses, otros ídolos. Y así nosotros no dejamos de adorar a Dios, somos cristianos. No dejamos de venir y adorar a Dios y de buscar su presencia, pero a veces al mismo tiempo empezamos a adorar a otros dioses, a nuestros hijos, a nuestros papás, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros triunfos, nuestro negocio, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros proyectos. Empezamos a hacer lo que el mundo hace. Y eso generalmente comienza con una sola desobediencia. Tú puedes ver a alguien que ya está frío, está tibio, porque dice la Biblia, no, por cuanto fuiste tibio, te desecharé, pero fuiste caliente. Recibiste al Señor, tuviste el fuego del Espíritu, pero medio te enfrías, entonces quedas tibio. Y cuando tú ves, dices, no, ¿por qué esta persona vive a medias? Y hace cosas del mundo, pero hace cosas de Dios. Y sí busca a Dios, pero también tiene otros dioses. De repente no puede dejar esto, no puede dejar lo otro. ¿Por qué pasa eso entre los cristianos? Entre nosotros. Generalmente empieza por una desobediencia. La primera, Dios te dice, quiero que me guardes los domingos. Y de repente pues usas el domingo para otra cosa. O Dios te dijo, entrégame a tus hijos, o este horario, o tu diezmo, o cualquier cosa que decidimos en algún momento no obedecer. Y dijimos, esto no lo obedezco. Generalmente empieza por una pequeña desobediencia. Y esa desobediencia generalmente comienza por no confiar en la palabra de Dios. Así empezó el pecado en la humanidad. Así entró la maldad al mundo, ¿no? Una desobediencia. No comas del fruto de ese árbol.
acuéstate a su sombra si quieres. De preferencia no lo peles porque tienes todo el huerto del Edén, con frutos hermosos, pero no comas de ese fruto. Entonces, de hecho, así empezó el pecado. Desobedece por no confiar en la palabra de Dios. Porque Dios dijo que el que comiera de ese fruto moriría. Pero cuando la serpiente, bien astuta, engaña al ser humano y les dice, no es que vayas a morir, es que vas a discernir el bien del mal y serás como Dios. Todo. Entonces, desobedecieron por no confiar en lo que Dios dijo, sino más bien creer en lo que dijo el enemigo. Y así empieza el pecado. Poquito antes de desobedecer, que es el pecado es la desobediencia, pero poquito antes desconfías de lo que Dios te está prometiendo. No estás del todo seguro que sea cierto que va a multiplicar tus ingresos y se van a abrir las ventanas de los cielos y serás abundantemente bendecido, y entonces por eso no diezmas. No crees que Dios te va a entregar a tus hijos para el reino de los cielos, para su gloria, y entonces no los traes a la iglesia o les das la oportunidad de no venir. No crees que el Señor va a alcanzar a tu marido o a tu mujer y entonces ya no les predicas. Crees que no te van a pelar en el trabajo, que se van a burlar de ti, y entonces mejor te callas y no lanzas una palabra de verdad, de amor, de gracia. No crees en las promesas de Dios. No crees, y entonces haces algo diferente. Y así empezaron ellos. Miren, Josué 2, un poquito más atrás, el versículo 2, voy a leer. Dice, ustedes, por su parte, jueces 2, ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares, pero me han desobedecido. ¿Cuál fue el asunto que hizo que Dios se enojara, como lo leímos en el versículo 20 al 23? ¿Cuál fue el asunto? Yo últimamente o de repente les predico acerca de cosas que hacen enojar a Dios. Sí les he dicho, ¿no? La queja, por ejemplo, otras cosas. Y cuando Dios se molesta, yo quiero poner atención en la Biblia, pues para no hacerlo enojar. Él es mi Dios, Él es mi Padre, lo amo. Busco no molestarlo. Y cuando eso pasa veo por qué se molesta. Y es por nuestra desobediencia. ¿Y a qué padre no le molesta la desobediencia de un hijo? ¿A qué padre no le molesta? ¿Cuánto más el Señor? Dice, ¿por qué han actuado así? Dijo Dios en el capítulo 2, versículo 2 al final, es la última frase. ¿Por qué han actuado así? De hecho, el ángel del Señor, dice la Biblia, que caminaba en el desierto con los israelitas al frente. Yo no sé a qué distancia lo verían, pero la Biblia dice en repetidas ocasiones que el ángel del Señor los lleva y habla de Jesucristo mismo, que peleó por ellos también en algunas batallas. Jesucristo mismo, glorificado porque todavía no se hacía carne, todavía no nacía como un humano a través de María y José y todo ese rollo. Y estas son, si tú lees el capítulo completo, los primeros capítulos de Jueces, verás, dice que el ángel del Señor les dijo eso. Él personalmente, ¿por qué han hecho esto? Capítulo 1 y 2 de Jueces, vemos cómo las diferentes tribus de Israel, aquí está atrásito, después del mando de Josué, ya no conquistaron la tierra. Ahí estaba la promesa, pero ya no la conquistaron. Dios les dijo, yo les doy por heredad toda esa tierra, pero tómenla. Entonces Josué se agarró y la tomó y pelearon, Caleb pelearon y tomaron, luego Judá y agarró y pelearon y tomaron la tierra, pero cuando murió Josué, ya no la tomaron, sino que comienzan a vivir más bien entre los pueblos que ya habitaban ahí. A lo mucho, y digo a lo mucho porque en algunos ni eso, en algunos casos sí los sometieron y los obligaron a trabajos forzados, dice la Biblia. Entonces ya no obedecieron lo duro que era la palabra de Dios, pero era clara que era exterminar por completo a todos los que vivían ahí para hacer un nuevo
de cero. Y hemos ya estado viendo que la tierra prometida se recibe como promesa, pero se conquista para poseer. Amén. La tierra prometida se recibe como promesa, pero se conquista para poseer. Y mientras Josué vivió, Israel conquistó ciudades y poseyó la tierra. Y entonces recibió tal tierra que como herencia había prometido Dios. Y así nosotros comenzamos a tener victorias, tomamos las promesas de Dios y gozamos la bendición, la presencia, la gloria de Dios en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, aquí en la iglesia. Mientras seguimos a nuestro líder, a nuestro maestro o pastor, mientras está alguien cerca de nosotros, porque nos acercaron a Dios, nos empujaron, nos motivaron, nos dijeron, mira, busca a Dios, vamos a abrir un grupo en tu casa, mira, vamos a hacer esto, mira, ven a la célula, mira, ven los domingos, no faltes. Y mientras estuviste cerca de alguien que te instruía, que te motivaba y que te decía cómo hacer las cosas, ibas creciendo en Dios, ibas mejorando en tus ministerios, ibas entendiendo el propósito de Dios para tu vida y lo entendías y lo ejecutabas, tomabas, conquistabas las promesas de Dios. Pero llega el día, y no a todos, pero se los predico para que estén al pendiente. Llega el día en el que ya no queremos seguir a nuestro pastor. Hay cristianos en la iglesia que ya no quieren seguir a un líder, un maestro espiritual, un líder espiritual, un maestro, alguien que nos pueda orientar, porque ya hemos aprendido lo suficiente, creemos, y ya no dejamos que alguien nos guíe. Ya no nos dan guía espiritual, ya no nos dan exhortación, y sin darnos cuenta ya no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y entonces ya no estamos teniendo las victorias que Dios tenía para nosotros. La tierra que Dios nos había prometido, ya no la estamos conquistando del todo. Ya estamos a medias. Porque murió Josué, porque murió Caleb, porque murieron los ancianos. Y no digo que aquí mueran los pastores, mueran los líderes, pero nosotros nos alejamos de ellos. Jueces, ahí capítulo 2, un poquito más adelante, en el versículo 10, voy a leer. Jueces 2, 10 al 12. Dice, también murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Surge algo en la iglesia, a veces, lo hemos visto en generaciones, en años. Surge algo en el corazón de la gente que se olvida de las enseñanzas. Ya no quieren un líder, ya no quieren un pastor. Ya no quieren guianza espiritual. Quieren ser parte del pueblo de Dios, pero a su forma. Y entonces muchos se van. Muchos cambian de iglesia. Muchos se hacen inconstantes. Y peor aún, terminan sin buscar de Dios. Y así es como alguien se olvida de Dios. ¿Cómo? Dejando que pase el tiempo sin recibir guianza. Y metiéndonos en cosas en las que después ya no podemos salirnos porque nos fuimos involucrando en otros asuntos. Ya para cuando queremos regresar, ya agarraste un trabajo que te echa los domingos, te los acapara. Ya no tienes tiempo de una célula, ya no tienes chance de trabajar en otro ministerio. Ya cuando quieres regresar, estás tan lleno de cosas, tan lleno de banalidades que ya se te hace difícil buscar a Dios. Versículo 14 y 15, miren ahí adelantito. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Fíjense qué terrible. Los vendió, habla de Dios. Dios los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente, como lo hicieron con Josué, con Caleb, con Moisés. Cada vez que los israelitas salían a combatir,
La mano del Señor estaba, ¿qué? ¿Alguien lo está leyendo? Estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Qué terrible, ¿no? El Dios que peleaba a favor del pueblo de Israel, ahora peleaba contra él. Y por eso no ganaban ni una. ¿Quién le gana a Dios? ¿Quién le gana a Dios? Si Dios con nosotros, nadie puede contra nosotros. Pero si Dios contra ti, imagínate. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dios estaba molesto y quería que su pueblo lo conociera. Y a veces cuando empezamos a dudar, a alejarnos, a buscar otros dioses, o buscar otras actividades que ponemos por encima de Dios, buscamos otras cosas que ponemos por encima del servicio a Dios, buscamos o tenemos otras preferencias en lugar de adorar a Dios. Y entonces el Señor empieza a querernos jalar a la fuerza, hacernos ver que lo estamos dejando, pero Dios nos muestra en la Biblia que su ira no dura para siempre, que es lento para la ira, dice la Biblia, y da oportunidad de demostrar quién ha vuelto su corazón a Él, porque todos estamos expuestos a que algún día nos pongamos en esta condición. A lo mejor tú y yo hoy no, estamos aquí bien sobres, firmes, con fe, sirviendo a Dios, buscando cómo ayudar a la comunidad, cómo hacer que todo esto sea más grande para proclamar el nombre de Dios a los cuatro vientos. A lo mejor hoy estás así, pero no estamos exentos de que hayamos pasado o pasemos por una circunstancia en la que nos empezamos a alejar. Y yo por eso predico esto. Dice aquí la Biblia que Dios dejó de pelear ahora contra Israel, o sea, empezó a pelear con ellos, pero luego dejó de pelear, pero usó la situación para probar la obediencia de su pueblo. Entonces ya no es que Dios pelee contra ti, sino que Dios usa esa situación, y vemos los primeros versículos que leímos, Jueces 2, 20 al 23. Dice, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí, dice adelantito, las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él. Y entonces se confirma en la Biblia, lo que ya hemos leído también en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Dios nos prueba. Permite que vivamos en medio de una sociedad idólatra, en medio de una sociedad pecadora, en medio de una sociedad ajena a Dios, para que demostremos que en medio de ese ambiente somos capaces de adorar a Dios únicamente. Entonces Dios utilizó a los pueblos que estaban ahí, los de Canaán, los amorreos, a los filisteos, esa ladilla en Israel por tantos años. Dios los usó para probar el corazón de su pueblo. Dios prueba tu corazón. ¿Cómo se prueba el corazón? Dios no va a venir y va a destruir, dice la Biblia aquí, que Dios ya dejó, los últimos versículos que leímos al principio, el 23, dice, por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó a Josué. Versículo 23. Dios no viene y va a vencer y va a derrotar y va a eliminar a todos los que no lo buscan, a los paganos, a los ateos o a los que hagan cualquier otra cosa. No, Dios nos permite vivir una sociedad complicada y prueba a su iglesia. Tú y yo, todos nosotros estamos siendo probados. Estamos siendo probados. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de los pueblos que el Señor nos sacó de aquí, que aún no conocen al Señor. Y Dios nos envía a vivir una vida y nos evalúa para ver si en medio de esta sociedad que aprueba el pecado, en medio de una comunidad, en medio de unos amigos, en medio de una familia que no solo aprueba el pecado, sino que muchas veces motiva al pecado, lo promueve.
lo impulsa a ver si en medio de eso decidimos obedecerle a Él, como dice aquí, andar como Él. Fue lo que Dios dijo aquí en Jueces 2. A ver si en medio, yo voy a probar el corazón, a ver si en medio de estos pueblos, ¿y cómo son? Andan como yo, me obedecen. Dice Proverbios 17:3, un versículo también conocido. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Proverbios 17:3. Tu corazón, mi corazón será probado. Está siendo probado. Jueces 2, ahí 16, antes fíjense, dice la palabra de Dios. No es el final de la iglesia. No es el final del pueblo de Dios. Al contrario, Dios permite que llegamos las circunstancias, pero Él sigue levantando hombres fieles. Él sigue levantando pastores. Él sigue levantando adoradores. Él sigue levantando servidores. Él sigue levantando Calebs, Josué. Y aunque hay un sector del pueblo de Dios que generalmente se enfría, esto no es un secreto. O sea, los que llevan más de un año en la iglesia, suficiente para que se den cuenta que hay gente que se enfría, ¿no? ¿O no se han dado cuenta? Hay gente que está bien sobres, bien motivada, bien puntual, bien trabajadora, bien metida con Dios, bien entregada a la adoración, y al paso de un tiempecito se enfrían las cosas. ¿Ya se dieron cuenta, sí o no? Bueno, hay un sector de la iglesia que así vive, y lo vemos en la Biblia para nuestro aprendizaje, para que decidamos de qué sector de la población de Dios queremos ser. Y dice el versículo 16 ahí de Jueces 2, entonces el Señor hizo surgir caudillos que libraron del poder de esos invasores. Se siguen levantando siempre gente que liberaba al pueblo de Israel, que los guiaba, que los juzgaba, que les daba enseñanza. Y siempre Dios manda a sus siervos a guiar, a cobijar, a enseñar, a volver a traer a su presencia a la gente que se está desviando. Jueces 2:16, el Señor levantó jueces, caudillos. El versículo 18 me dice, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Mientras el Señor veía que había un hombre, y ese hombre o mujer motivaban al pueblo de Israel a adorar a Dios nuevamente, a pelear contra sus enemigos, a conquistar, Dios siempre fue fiel a esas oraciones, a esa gente. Y entonces la iglesia se volvía a levantar y entonces el Señor les daba la victoria. Tristemente dice el capítulo, si tú sigues leyendo, que cuando este caudillo moría, se olvidaban a veces nuevamente de él. Entonces, pues no nos engañemos. Necesitamos guianza de Dios. Necesitamos un pastor. Necesitamos un líder. Necesitamos un maestro. Necesitamos escuchar a nuestros padres espirituales. Jóvenes, si sus papás son cristianos, necesitas escucharlos. Y si no, escucha también lo bueno y tú conoce la palabra para que no te confundas cuando te instruyen en algo diferente. Pero necesitamos guianza, dirección. Necesitamos venir los domingos. Necesitamos ir a un grupo familiar. Necesitamos venir a la reunión de jóvenes. Necesitamos escuchar el consejo para los hombres. Necesitamos escuchar el consejo para los matrimonios. Necesitamos. ¿A quién queremos engañar? El ser humano tiende a enfriarse cuando no recibe dirección. Por eso nosotros damos toda una serie de cobertura.
a través de los grupos familiares, a través de los maestros, a través de los ministerios, a través del pastorado, a través de la supervisión estatal que tenemos, supervisión regional, a través de nuestros pastores nacionales. Hay una cobertura espiritual porque hemos entendido que necesitamos guianza, necesitamos pastores, necesitamos escuchar dirección de Dios. Y todos formamos parte de ese pueblo que así entonces tiene victorias. Entonces conquista, entonces derrota a los filisteos, entonces derrota a los cananeos, entonces tiene ya victoria sobre los vicios, sobre los problemas, sobre los conflictos, sobre sus pleitos, sobre sus deudas, sobre sus tristezas, sobre su depresión, sobre su dolor, sobre su enfermedad, sobre el pecado. Entonces así, buscando adorar a Dios ahora sí solamente y dejando todo lo demás atrás. Vemos que el Señor sigue levantando hasta hoy siervos suyos. Y yo hace 8 días les decía que Dios iba a levantar, de Dios con nosotros, Calebs, gente fiel que permanece durante años, lustros, décadas, ¿se acuerdan? Dios la está levantando aquí en Dios con nosotros. Pero va a levantar diferentes caudillos, diferentes jueces. Y Dios va a seguir levantando esa gente entre nosotros. Y el día de hoy lo que yo predico es, esta iglesia debe ser la que se levante como estos jueces. No la que se desvía tras de otros dioses, tras de otras cosas, sino la que se levanta a ordenar a todos los que se están alejando. A poner orden en esta comunidad, a poner orden en tu escuela, a poner orden en tu sociedad de alumnos o en tu mesa directiva de la colonia, a poner orden en tu trabajo, a poner orden en tu familia, a poner orden en la iglesia, en la ciudad de acá del país. Esta iglesia, Dios la está levantando para que seamos todos esos caudillos que se levantan a juzgar al pueblo, a orientar al pueblo, a guiar al pueblo hacia la victoria, hacia Dios, a volver el corazón del hombre a Dios, a volver el corazón de la juventud a Dios, a volver el corazón de los matrimonios a Dios, a volver el corazón del mundo a Dios. Para eso Dios te quiere levantar. Por eso hoy estás sentado en una silla verde. Por eso hoy. Si tú creías que todo esto era nada más para pasar el rato, para medio cumplir con el Señor, déjame decirte que estás mal. El Señor tiene un propósito para tu vida y por eso estás aquí sentado. Por eso estamos en este lugar, porque el Señor quiere alcanzar a toda la ciudad, pero necesita caudillos, necesita jueces, necesita líderes. Y Él los va a levantar. Seamos de los que se levantan a pesar de todo eso. Que cuando seamos probados, como también dice el Nuevo Testamento, ¿no? Donde se quema todo lo que es hojarasca, lo que es como hierba seca, pues, todo lo que es vano, y sale a relucir lo puro que es el oro, es la divinidad de Dios en tu vida. Somos probados en medio de esta generación. Eso que yo te digo hoy, ese caudillo, ese Caleb, ese Josué que tú vas a ser, es en medio de un pueblo malo. Porque qué fácil sería vivir con pura gente de iglesia, ¿no? Pura gente como nosotros toda la semana. Es más difícil pecar, ¿no? Es más difícil volverte a otras cosas. Es más difícil distraerte de poner en primer lugar a Dios si estuviéramos, toda la comunidad fuéramos cristianos. Sería fácil, pero no. Tu corazón es probado como el oro, como la plata, en medio de una sociedad terriblemente ajena a Dios. Y en medio de esa generación es donde se levantan los grandes caudillos, los jueces, los libertadores del pueblo. Y dice la Biblia que cuando oraban estos libertadores, esta gente que levantaba para liberar al pueblo de Israel, cuando ellos oraban y gemían para que Dios liberara a su pueblo, dice aquí Jueces que Dios los escuchaba. Dios los escuchaba. Si tú y yo
somos pasados por el fuego, somos aprobados y nos levantamos como caudillos, como jueces, como hombres y mujeres jóvenes de Dios para romper la esclavitud de nuestra tierra, Dios oirá tu oración. Dios oirá nuestra oración y sanará nuestra tierra. Amén. Yo quiero que Dios levante caudillos de entre todos los que estamos hoy aquí. Mi deseo, y se los digo repetidas ocasiones, es que de aquí no se vayan filtrando. No seas el que no pasa por el sedazo y se queda filtrado muriendo en el desierto. Mi deseo en el corazón y el plan de Dios es que todos los que estamos aquí surjamos para liberar a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y esa es mi oración el día de hoy. Que seamos aprobados, salgamos positivo en la prueba del Señor, ¿no? Salgamos positivos en nuestro corazón y entonces Él nos use en adelante. Y hoy quiero orar por ti para que eso pase en tu corazón, para que pase en el mío. Si tú quieres ser diferente a toda esa gente que suele enfriarse, suele alejarse cuando ya la vio, no sé, no la vio difícil, a veces simplemente se distrajo. Si quieres ser constante en el corazón de Dios, pero sabes que necesitas el poder de Dios en tu vida, a Jesús en tu corazón para que eso pase, te invito a que te pongas de pie conmigo y le pidas esto a Dios. Porque yo sé que no es fácil a veces, que tal vez estamos en una posición en la que pues ya ni cuenta nos dimos a qué hora nos enfriamos, estamos todos tibios, ya estamos indiferentes. Señor Jesús, aquí está ese centro cristiano. Dios con nosotros, reconocemos que tú eres el Dios de esta iglesia, que tú eres el Señor de esta congregación, de esta familia, de todos los que estamos el día de hoy aquí reunidos. Creemos que eres tú, Señor, nuestra prioridad, nuestro Dios, Señor. Pero a veces ni cuenta nos hemos dado cuando ya estamos distraídos en otra cosa. Cuando ya estamos poniendo en primer lugar algo que no eres tú, Señor. Y eso tu palabra lo llama idolatría, Dios. No precisamente porque tengamos figuras de madera, de metal, de bronce, de oro, plata. Señor, porque a veces ponemos en primer lugar otras cosas y no a ti. Tenemos otros dioses. Señor, yo oro para que a esta iglesia, Señor, nos perdones primeramente. Nos perdones si hemos desviado nuestro corazón, si hemos desviado nuestra atención, si hemos hecho algo, Señor, en contra de ti, si hemos desobedecido, si hemos desconfiado de tus promesas y entonces no hemos obedecido por completo tu palabra, Señor, perdónanos. Aquí está esta iglesia, Señor, que reconocemos que no somos perfectos, que no somos del todo santos muchas veces y empezamos a contaminarnos, pero hoy pedimos que nos santifiques por medio del fuego de tu Espíritu Santo que consuma todo lo que no es de ti, todo lo que no proviene de ti, Señor, todo lo que no conviene a nuestras vidas, sea quemado, sea sacado de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a ser positivos, a pasar la prueba, a salir aprobados, Señor, cuando tú migres nuestro corazón en medio de esta sociedad, en medio de una generación rebelde, en medio de esta revelación pecadora y contumaz que promueve la maldad, Señor, y el buscarte a ti lo quiere rechazar como si eso fuera lo malo, Dios. Ayúdanos a salir, Señor, aprobados en medio de todo este mundo, Señor, oscuro, y que tu luz brille en nosotros. Yo oro por esta iglesia para que seamos capaces de mantener encendida la lámpara de nuestro corazón, de nuestra vida, que es en ti, Señor Jesús. Que es tu Espíritu Santo guiándonos, que es tu amor, Señor, reflejándose a través de nosotros. Levanta en esta congregación, Dios. Levanta caudillos. Levanta líderes,
levanta pastores, levanta profetas, levanta maestros, levanta guías, padres espirituales, madres espirituales, que sepamos orientar a nuestras generaciones, orientar a nuestra comunidad, guiar a nuestra comunidad. Levanta de entre Dios con nosotros, Señor, una iglesia, Señor, que hace una revolución a tu favor, Padre, para conquistar, pelear las batallas. No una generación que se mezcla y vive como el mundo, sino que a pesar de vivir en el mundo, te adoramos solo a ti, Dios, solo a ti. Levanta a estas mujeres como Débora, levanta a estos hombres como Toniel, como Caleb. Levanta, Señor, esa generación que ore por el país, que ore por su ciudad, que ore por su familia. Pues conocemos, Señor, a través de tu palabra, que tú, Señor, escucharás nuestra oración. Tú escucharás la oración de esa iglesia. Tú escucharás la oración del Centro Cristiano Dios con nosotros, y liberarás a las familias, y liberarás a los jóvenes, y liberarás a nuestros amigos, y liberarás a nuestros padres, y liberarás a nuestra ciudad, y liberarás, Señor, si tan solo oramos a ti, siendo esos caudillos, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que ya tocaste el corazón de muchos que están aquí. Señor, pon en el corazón un ministerio. Da claridad, Señor, a aquellos que han sentido en su corazón cómo pueden servirte, cómo pueden trabajar en tu reino, cómo pueden proclamar tu nombre, pero no saben cómo. Yo te pido, Dios, que traigas visión a esta iglesia, que traigas claridad en su ministerio. Y si no tienen claridad en su ministerio, que des el ánimo, la fe para comenzar a servirte, a predicar, a proclamarte, Señor. Y tú levantes esos líderes en esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo vienes haciendo y lo seguirás haciendo, porque eres el mismo de ayer, eres hoy y serás siempre, porque tu fidelidad no se acaba. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo.